Everyone, and welcome back. We are joined today by Dmitry Polyansky, Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, para hablar un poco sobre el estado de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. En los medios de comunicación, hay mucha cobertura que sugiere que las relaciones están empeorando. Nunca se sabe hasta qué punto esto es teatro o si es real. Pero desde su perspectiva, allí en las Naciones Unidas, ¿cómo ve la situación? ¿Existe la sensación de que las negociaciones siguen avanzando y de que hay potencial para mejorar las relaciones bilaterales? Bueno, no vemos que se esté desarrollando nada en particular aquí en la ONU. Interactuamos con nuestros colegas estadounidenses de la misma manera en que lo hemos estado haciendo durante los últimos meses. No existe una vía bilateral aquí. Así que los esfuerzos para normalizar y devolver las relaciones bilaterales a un nivel racional se están llevando a cabo en otros lugares, no en Nueva York ni al margen de la ONU. Así que interactuamos sin ningún problema en la agenda de la ONU, en el Consejo de Seguridad, y no diría que haya ningún cambio. En cuanto a avanzar, sé que las negociaciones adoptan un formato diferente. Pero al principio, cuando la administración Trump asumió el poder, escuchamos a expertos hablar sobre la paz en Ucrania, lo que requeriría restaurar la neutralidad de Ucrania y aceptar ciertas concesiones territoriales. Bueno, en las últimas semanas ha habido un cambio, donde los estadounidenses, así como los europeos, están hablando más sobre solo un alto el fuego. Y bueno, algunas personas están un poco confundidas sobre por qué parece haberse alejado del lenguaje original. El reconocimiento de que esto tendría que ser un acuerdo basado en Estambul más. Creo que hay muchas palabras y emociones en torno a estas negociaciones en Estambul. Pero lo más importante es que ahora hemos llevado a cabo la tercera ronda de estas negociaciones. Así que el proceso sigue en marcha. Hay resultados humanitarios concretos derivados de estas negociaciones. Sabéis que hubo un intercambio de prisioneros, hubo un intercambio de cuerpos. Se está trabajando en la lista de niños que Ucrania nos entregó en la última ronda, y nosotros trajimos la respuesta durante esta ronda. Creo que estos temas ya fueron ampliamente difundidos en la prensa. Además, intercambiamos borradores de memorandos, documentos rusos y ucranianos, que muestran cuál es la visión para una posible solución de la crisis ucraniana. Están muy alejados entre sí, esa es la realidad, pero esto es solo el comienzo del proceso de negociación, y apostamos por ello. Propusimos en Estambul, durante las últimas negociaciones, establecer 3 grupos de trabajo en línea para abordar los temas que enumeramos en nuestro memorando, y esperamos que la parte ucraniana acepte esto al menos. Creemos que este es el único formato viable en este momento para avanzar hacia la paz. Todo lo demás es especulación. Sé que hay muchas partes, muchos países, que no están contentos ni siquiera con el hecho de que las negociaciones estén en curso. Pero cuando organizamos la primera ronda, también actuamos en consonancia con la visión que expresó el presidente Trump después de ser elegido, diciendo que es necesario un diálogo directo entre Rusia y Ucrania. Así que no contradice esta línea, y no creemos que haya razones para que la administración Trump lo vea de manera negativa. Es un proceso largo. Nadie esperaba que se resolviera rápidamente. Y también entendemos que hay mucha presión sobre el presidente Trump y su administración. Mucha gente que quiere de alguna manera volver a la situación en la que Estados Unidos estaba involucrado. Cuando Estados Unidos gastaba dinero en Ucrania y cuando Estados Unidos compraba armas y todas estas cosas. Hay varios de estos políticos y países que ahora intentan socavar este proceso. Pero nosotros juzgamos por los hechos, por los actos, y no por las palabras.
Así que veremos qué sale de esto, y estamos preparados para continuar esta vía de negociación en Estambul. Sí, no. Parece que muchos gobiernos europeos, especialmente, La estrategia parece limitarse a lograr que Estados Unidos vuelva, en efecto, a las políticas de Biden. ¿Pero ves esto como una posibilidad? Estoy pensando en ese comentario de Trump sobre los 50 días, que en 50 días ese será el límite para alcanzar un acuerdo. Y ya sabes, anunciando que se enviarán nuevas armas y también imponiendo más sanciones. Pero, dado el número de sanciones que ya se han impuesto a Rusia y la diversificación de Rusia, ¿son las sanciones algo que realmente preocupe a Rusia o no es tan grave? No, las sanciones no son algo que nos preocupe. Pero en cualquier caso, dejaría este tema concreto a la discreción de los dos presidentes, porque están en contacto y mantienen conversaciones telefónicas una vez al mes. Así que creo que existe una química especial durante estas conversaciones, y no me atrevería a comentar sobre estos asuntos. Preferiría que sean las administraciones presidenciales y los propios presidentes quienes valoren este tipo de declaraciones. Sí, es muy justo. Sin embargo, quería preguntarte más sobre cómo ves las cosas en las líneas del frente, tanto en los aspectos militares como políticos, porque ahora se comenta mucho que muchas de las líneas del frente parecen estar cayendo o resquebrajándose más rápido que antes. En el lado ucraniano, especialmente en la región de Pokrovsk, Chasiv Yar y Kostiantynivka. Al mismo tiempo, vemos que Zelensky está bajo una presión mayor, no solo por parte de elementos de la sociedad, sino también de otros políticos y sectores del sistema político en Ucrania. ¿Ves que las cosas están cambiando o desmoronándose, o esa palabra es demasiado fuerte? Creo que las cosas están cambiando y que los frentes del lado ucraniano se están desmoronando, y eso es un proceso en curso. Puedes consultar cualquier dato militar sobre esto y entenderás y te harás una idea del avance de las tropas rusas en el frente. Quizá no sea tan rápido como algunos imaginarían, pero hay muchas razones para ello. Estratégicas, tácticas, y también porque el carácter de la guerra actual ha cambiado. Ya no es una guerra de tanques y artillería. Es más bien una guerra de drones. Y es una situación diferente. Yo no soy militar, así que no me atrevería a especular sobre este tema. Pero confío en mi mando militar y sé que están haciendo todo lo posible para salvar la vida de nuestros soldados y de la población civil. Y al mismo tiempo, avanzar y promover los objetivos de nuestra operación militar especial. Pero hay también otro factor que deberías tener en cuenta. He intentado resaltar la importancia de este factor durante la reunión de hoy del Consejo de Seguridad, que fue convocada por los países occidentales. El hecho es que, para decirlo claramente, los ucranianos no quieren luchar porque realmente no ven ninguna necesidad. La mayoría de la población no ve ninguna razón por los intereses geopolíticos de Occidente para luchar por este régimen corrupto que en absoluto piensa en los intereses de Ucrania. Y esto es una tendencia, y esta tendencia se refleja en la forma en que los posibles reclutas están siendo capturados en las calles de manera muy brutal, y son llevados al frente sin su consentimiento. Por supuesto, esto afecta mucho la forma en que luchan, y es un problema muy grave para toda la sociedad. Es difícil imaginar cómo puede cambiar esta situación, dado que el régimen de Kiev no ofrece ninguna alternativa, no participa en negociaciones significativas y no reconoce la necesidad de respetar los derechos de la población rusoparlante, por ejemplo. Continúa su campaña de propaganda contra Rusia, que ya no logra ganarse los corazones de los ucranianos.
Esto es bastante claro. Así que, desde este punto de vista interno, creo que los cambios también son muy importantes y que las cosas pueden desarrollarse muy rápido. Incluso todo lo que hace Zelensky, dada su falta de popularidad, dado el hecho de que los ucranianos hoy en día no tienen ninguna oportunidad de expresarse, porque no hay libertad de expresión. Cualquier disidencia, cualquier crítica a Zelensky, cualquier idea sobre la necesidad de dejar de luchar, se trata como propaganda rusa, como traición. Hoy también destaqué en el Consejo de Seguridad una carta que todos recibimos, todos los miembros del Consejo de Seguridad, hace varias semanas, de parte de varios presos políticos. En Ucrania, hay personalidades bastante conocidas que ahora están en prisión y están hablando de miles de presos políticos en Ucrania. Y no hay elecciones a la vista, así que los ucranianos no pueden cambiar a sus líderes. Están absolutamente desesperanzados en este sentido. Este es un factor muy importante, y creo que los países occidentales están empezando a darse cuenta de ello muy lentamente. Pero aún así, deben tener en cuenta que lo que ocurre dentro de Ucrania no se corresponde con la imagen que Occidente intenta proyectar de Ucrania en otros lugares, como un país democrático, amante de la libertad, que respeta los derechos de todos y cumple los criterios para ser miembro de la UE y la OTAN. Esto es solo una imagen teórica. Pero en la práctica, las cosas son completamente diferentes y es muy difícil no darse cuenta. Eso es lo que quería destacar durante nuestra reunión del Consejo de Seguridad. Y estas cosas empezaron a desarrollarse de esta manera mucho antes del inicio de nuestra operación militar especial. Podemos decir que desde el golpe de Maidán en 2014, estas tendencias beligerantes empezaron a ganar impulso, pero incluso antes de eso, y esto se hizo con todo, diría yo, el apoyo de los países occidentales. Así que este es su proyecto, y ahora están de alguna manera cosechando lo que han sembrado. Sí, ahora, al observar los canales ucranianos de Telegram, se tiene la impresión de que la moral está cayendo, y hay más críticas hacia Zelensky y su gobierno. Pero también se ve a personas como Yulia Tymoshenko criticando a los europeos, especialmente a Alemania, por utilizar a los ucranianos como carne de cañón. Y es... Dije recogiendo lo que han sembrado, perdón. Usé esta expresión, sí. Bueno, es interesante. Me preguntaba cómo está cambiando ahora la relación entre Rusia y Europa, porque en el pasado, en Rusia, a menudo consideraban a la UE como la buena Europa, el buen Occidente, mientras que la OTAN era el mal Occidente. Pero hoy en día las relaciones entre Rusia y Europa parecen ir mucho peor, incluso que con los estadounidenses, especialmente Alemania, que destaca en este sentido. Y solo quiero preguntar, ¿qué significa esto para cualquier posible acuerdo en el que Ucrania pudiera unirse a la UE? Porque en el pasado no parecía que a Rusia le importara mucho. Pero después de que la UE se ha vuelto más antirrusa, personas como Dmitry Medvedev han argumentado que la UE también sería considerada demasiado antirrusa como para ser una posibilidad para la adhesión de Ucrania. Sabes, no creo que la cuestión de si, cómo y cuándo Ucrania podría convertirse en miembro de la UE esté ahora en la parte superior de la agenda. Pero necesito señalar una cosa. La UE ha cambiado mucho a lo largo de todos estos años y se ha vuelto mucho más militarizada. Así que una cosa es cuando hablábamos de un bloque económico y político que no tenía un componente militar serio y por esto se distinguía de la OTAN. Pero lo vemos ahora, es que no hay una gran diferencia en la OTAN. Los países están empezando a militarizarse. Están hablando de una cara militar distinta de la UE, fuerzas de un ejército de la UE, todas estas cosas, lo que en realidad los acerca más a la OTAN. Y el grado de rusofobia es más o menos el mismo y los países también son más o menos los mismos. Así que, por supuesto, tendremos en cuenta este factor en el futuro.
Y esto es un gran error estratégico por parte de Europa, que esté planificando estratégicamente un sistema de defensa que sería contra Rusia. Así can be mistaklet. Sería construir un sistema de seguridad que incluyera a Rusia, que abarcara a Rusia y compartiera la responsabilidad y los intereses tanto de Rusia como de los estados europeos. Y esto fue posible, y esto sigue siendo posible. Pero la lógica ahora ha cambiado mucho, hasta el punto de que Rusia está siendo retratada como un enemigo de Europa, de la OTAN, de la UE. Es muy decepcionante que las generaciones más jóvenes de europeos estén creciendo ahora en esta atmósfera histérica de rusofobia, con Rusia siendo presentada como un enemigo. Esto no parece bueno para el futuro, por supuesto, y estas tendencias deben detenerse. Creo que es responsabilidad de la opinión pública en Europa detenerse y ver hacia dónde van las cosas, y analizar cuáles son los riesgos reales, cuáles son los riesgos potenciales, y cuáles son los riesgos imaginarios para el continente europeo. Y diré que todo lo relacionado con Rusia, los supuestos planes rusos de atacar a la OTAN, es, por supuesto, no solo hipotético, sino absolutamente absurdo, porque nunca encontrarán nada parecido en nuestra doctrina. Nunca quisimos hacer nada en Ucrania, e hicimos varios intentos de resaltar nuestras preocupaciones, nuestras posiciones. Cuando no fuimos escuchados y no se nos dejó otra opción, entonces tuvimos que iniciar nuestra operación militar especial. Pero hicimos todo lo posible para evitar este tipo de escenario. Esta es una lección que Europa, por supuesto, tiene que aprender, y esperamos que lo haga en un futuro próximo. Just a quick last question. Solo una última pregunta rápida, específicamente sobre Alemania. Ahora se comenta a menudo que resulta bastante peculiar que Alemania destaque como aparentemente preparada para asumir el liderazgo en la oposición a Rusia, ahora que Estados Unidos se está retirando. Me preguntaba si podría hablar sobre esto. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones entre Rusia y Alemania? Prácticamente no existen relaciones ahora entre Rusia y Alemania. No conozco los detalles, por supuesto. Tenemos una embajada allí, y ellos tienen una embajada en Moscú, pero eso es todo. No hay intercambios. Francamente no reconozco a Alemania en este momento. Pasé mucho tiempo en ese país. Tengo muchos amigos allí, pero no puedo reconocer a Alemania. Y es muy decepcionante, porque tenemos una historia muy complicada, que realmente habíamos logrado dejar atrás. Nuestra generación, por ejemplo, fue educada en un respeto total hacia Alemania, y no veíamos a los alemanes como enemigos. Como tal vez la generación de nuestros abuelos y abuelas, que tuvieron que luchar contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Así que parecía que se habían cumplido sus demandas, y el alemán era, creo, quizá el segundo idioma extranjero más popular en mi país después del inglés. Pero las cosas han cambiado, y no porque nosotros hayamos cambiado estas cosas, es por Alemania. De repente, vemos este tipo de rusofobia descarada, y parece que la mayoría de los políticos alemanes simplemente han perdido la cabeza, por no mencionar que han olvidado las lecciones de la historia. Así que es muy difícil y doloroso comentar en lo que se ha convertido Alemania. No sé si recuperará la sensatez o no. También depende de los vecinos de Alemania averiguar qué puede significar para Europa esta tendencia y esta transformación. Tenemos nuestras propias opiniones al respecto, pero no las expresaremos abiertamente en esta etapa. Esto es muy preocupante y depende mucho de Alemania en Europa. Y cuando Alemania está enferma, entonces toda Europa está enferma, creo yo. Y Alemania y Francia juntas, especialmente cuando ambas están enfermas, entonces creo que todos los demás tienen que seguir el mismo camino. Así que no lo sé. Quizá lleguemos a un momento en que estos dos países entren en razón y podamos hablar de algo positivo y constructivo. Y quizá comprendan cuántos errores y equivocaciones se cometieron en nuestras relaciones durante los últimos años.
y tal vez hagan un esfuerzo genuino por rectificar esos errores. Eso sería algo que Rusia solo podría acoger con satisfacción. Bueno, sé que has estado ocupado entrando y saliendo de reuniones del Consejo de SECO, así que te agradezco que hayas sacado tiempo. Así que, de nuevo, gracias, Glenn. Thank you, Glenn.